Yo tengo mucho talento, sé hacer 10 cosas a la vez. La colada y coser, jugando a la play con el... Bienvenidas manolitas, manolites, manolitis, manolitos y manolitus a este ratito a la fresca. Hoy estamos en Valencia con un poquito de calor, pero en muy buena compañía, con una Manolita que nos va a contar los entresijos del mundo de la tele y cómo es ser una Manolita dentro de la tele. Así que bienvenida Mariola Cubels a las Manolitas a la fresca. Muchísimas gracias por invitarme a vosotras. Es un honor. Es un placer Es un honor. Sí. ¿Qué tal Memphis, compañera? Pues muy bien, aquí en Valencia, lo que tú dices, un calorcito. poquito de calorcito. Bueno, hace calor en todas partes, pero que sí. yo vengo ahora de la radio y allí mis compañeros de Madrid también estaban bajo Es que Madrid... Sí. la misma Y además creo que calorina. a partir del miércoles Exacto, llegaba también. O sea que nada, estamos en todas partes igual. Aquí, Es lo que toca en el mes de julio. aquí la amiga que vive ahí en el barrio de Las Letras, sin aire acondicionado y tal, o sea, tiene que ser... Sí, lo sufro bien. Pues sí. Bueno, os contamos que Mariola Cubels es una periodista especializada en crítica televisiva, la conoce todo el mundo por esto, y durante toda su carrera se ha dedicado a analizar el mundo de la tele, cómo funcionan los programas y qué es tele de calidad y qué no lo es. Es escritora de varios libros sobre el tema y con una sección en La Ventana de la SER. Ahora, cuando se busca a una persona especialista para hablar de tele, casi siempre vas tú. Casi siempre vas tú. Pero la primera pregunta, después de tanta tele, ¿qué es para ti eso de sentarse a ver la tele? Mira, hay una cosa que ha cambiado mucho desde que yo empecé a hacer análisis televisivo. Para empezar, yo trabajaba en la tele, es decir, yo vengo del oficio directa. Por puro hartazgo la dejé. Yo hice una tele de la que no me siento en absoluto orgullosa. Sabemos. Y entonces, desde que yo empecé, que estoy hablando del 2005, 6, 7, cuando empecé, bueno, en el primer libro es del 2003, pero digamos ya más, que yo me considerara analista de televisión, sí, estamos hablando del 6, el 7, el 8, empecé en la SER, en el A Vivir que son 2 días, ha cambiado muchísimo. Y la realidad es que ahora mismo todo es televisión. Yo ya no distingo entre la tele convencional, las plataformas, el mundo digital, que también tenía parte audiovisual. Hay millones de podcasts que son audiovisual también. Entonces yo hablo de contenidos audiovisuales. Con lo cual yo, esta sensación de sentarme delante de la tele, que antes sí la tenía más, ahora la tengo menos porque tengo la sensación de que estoy siempre delante de una pantalla. Claro. Porque es verdad que todo es televisión, para lo bueno y para lo malo. Es decir, yo creo que hay una buenísima televisión como concepto, hay buenísimos contenidos audiovisuales y malísimos contenidos audiovisuales. Yo soy muy partidaria del mundo audiovisual. Yo no creo que haga daño per se, es decir, ni su uso ni su abuso, no. Todo depende de cómo lo gastes y de cómo lo utilices. Puede ser algo fantástico que te nutra por dentro y que te haga, que te contacte con mundos a los que tú no podrías llegar de ninguna manera. Totalmente. Que te cuente historias que te nutren, que te amplíe la mirada sobre determinados conceptos sobre los que tú no habías reflexionado nunca. Esto pasa continuamente. Si pasaba siempre en la literatura, históricamente, ahora pasa en el mundo audiovisual, porque yo siempre digo que cuando la gente denosta el consumo masivo de series o el consumo audiovisual excesivo y tal, hay series de ficción que son alta literatura audiovisual. Entonces, nadie se quejaría nunca
de vernos leer compulsivamente un libro detrás de otro. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Igual que tú entras en una librería y hay una oferta desmedida y nadie se extraña y nadie se apabulla y nadie dice, uy, esto es imposible de consumir y tal. No, hay un libro para cada lector quizá. Bueno, pues hemos llegado a un punto audiovisual en el que ni burbuja ni nada. Es decir, igual hay un producto audiovisual para cada espectador, ¿no? Y entonces... yo desde mi oficio siempre intento un poco dar pautas, descodificar un poco los mensajes para que el espectador sepa un poco por dónde va, ¿no? Porque eso sí que me parece interesante, que conozca por qué se hacen determinados productos, por qué están en una cadena y no en otra, quién hay detrás de esa historia, por qué de pronto está de moda un producto audiovisual por encima de otro, ¿no? ¿Cuáles son los intereses del mercado para hacer todo esto? Entonces, realmente es un mundo apasionante y yo que lo empecé un poco, estaba bastante sola en ese terreno, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que en el mundo de las mujeres hemos tenido más complicado, que es conquistar la opinión. Tú podías informar, ¿no? Esto lo hablo siempre mucho con amigas mías que se dedicaban a hacer información de cine. Ellas estaban acostumbradas a llegar a la radio o a la tele o al periódico y entonces escribían su crónica sobre qué película era, sobre todo en el mundo más de la radio, ¿no? Qué película era, quién la dirigía, cuándo se estrenaba, qué actores eran, si era la primera, la segunda, el director, tal... Y ya está, la ponía en contexto. Y luego llegaba el señoro de turno y le hacía la opinión y la crítica, que es lo que realmente sentaba cátedra, ¿no? Eso yo creo que las mujeres sí que lo hemos conquistado, es decir, tener una voz propia. Yo de pronto un día me di cuenta que tenía una voz propia y que mi voz era tan autorizada relevante, como ¿no? cualquier otra que había oído durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eso me envalentó, ¿no? La verdad, porque no tengo la sensación de haber llegado diciendo aquí estoy yo, no, de haber dicho, bueno, sí, o sea, yo he hecho tele, sé de lo que hablo, puedo ponerla en contexto y puedo analizarla y desmenuzarla, se me da bien esto, se me da bien, y hay gente que me escucha, ¿no? Y que valora lo que yo puedo decir. Por tanto, eso es interesante tenerlo en cuenta porque no era un mundo fácil en ese sentido. No. De hecho, sí, es verdad que todo lo que dices, ¿no? Que las redactoras o tal hacían un trabajo más informativo y luego... Esto pasa también en el mundo, en el periodismo, por ejemplo, en la política, ¿eh? Es También. decir, tú siempre era la periodista que iba empotrada en el autobús de turno contando tal y luego llegaba el tertuliano que estaba en la mesa de tal y decía, bueno, tal. Y a lo mejor esta chica tenía muchísimos más datos para poder construirse una opinión, porque luego esa es otra. Nosotros también tenemos un poco esa sensación de no tengo una opinión. No tengo una opinión, entonces como me la tengo que construir, mi opinión no es válida. No, perdona, aquí todo el mundo se construye una opinión, nadie nace con una opinión, ¿no? Está claro. Tú tienes una opinión fruto de lo que lees, de lo que ves, de tu pasado, de tu bagaje, en fin, de tu entorno, de mil cosas, ¿no? Y entonces todo eso conforma tu universo y hace posible que tú digas, pues sí, esto es así, y es mi opinión. A mí me gusta más la historia esta del análisis sobre la opinión, ¿no? Porque la opinión... evidentemente puede ser una cosa controvertida y discutible y demás, ¿no? El análisis de los hechos, que sí que me parece que es algo ya más sofisticado, yo insisto mucho en eso porque eso sí me parece importante y eso sí me parece que aporta miradas distintas y aporta luces a una realidad, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y crees que el papel de la mujer... ¿realmente estamos creando contenidos? Es decir, ¿realmente la mujer va asumiendo esos roles y realmente... Absolutamente. O sea, en ese sentido sí hemos dado pasos de avance. Pero de gigantes, es decir, no solo las mujeres, es verdad que queda recorrido siempre. Yo cuando hablo con mis compañeras de CIMA, sí que es verdad que hay una brecha todavía entre la producción masculina y la producción femenina, pero hay voces
miradas de gente muy joven, de gente que está en los márgenes, que no es gente que está en el establishment. Hay una diversidad, por ejemplo, sexual a la hora de crear contenidos como en la vida, que es una cosa muy interesante, de edad también, que también es muy interesante. A mí me parece que sí que hay un cambio de paradigma, ¿no? Yo personalmente estoy encantada de la vida de verme rodeada y de compartir espacio con mujeres muy interesantes, muy interesantes, que, bueno, que han llegado para quedarse, que están aquí diciendo esto es lo mío, yo puedo hacer la misma... Faltan muchas cosas, es decir, sí que es verdad que hay un ecosistema masculino muy fuerte, no machista, sino masculino, porque la tele, lo audiovisual ha sido siempre muy masculino, un ecosistema muy masculino que se resiste un poco a dejar sus parcelas en manos que siempre han tenido en manos. Esto está pasando ahora con toda la parte técnica también, que asociaciones como CIMA se ponen muy duras para conseguir cuotas, y entonces, claro, de pronto los técnicos de sonido, que han sido siempre ellos, pues claro, dicen, no, ahora tengo, pues sí, chavales, es que esto es así, ¿sabes? No, es que siempre, no, es que ahora nos estáis quitando el trabajo. No, mira, perdona, es que el trabajo está ahí y hay que repartirlo entre todos, ¿no? Entonces yo sí creo que eso está cambiando de una manera... Yo soy más optimista y soy más integrada que apocalíptica. Entonces a mí... Fenomenal, eso es guay. Sí, no sé, a veces digo, bueno, pues sí, porque has decidido eso, pero... porque luego, claro, hablas con otra gente y tienes la sensación de que no. Pero yo me encuentro cada día más a gente mucho más joven que yo, es decir... que nos separan 20 años y que yo me recuerdo a mí misma en esos años y no tenía su poder, no tenía su clarividencia, ni sus ganas de estar, ni tenía las cosas tan claras, ¿no? Ni tomaba decisiones tan potentes. Entonces a mí eso me parece que sí que está cambiando de una manera y yo me relaciono muy bien con esa gente. Creo que además la edad es una actitud y entonces a mí me parece que esa mezcla de... por ejemplo, de edades que convergen en un objetivo común, como es las tías estamos aquí y vamos a estar juntas y vamos a hacerlo todo bien y vamos a hacerlo y no hay brecha en cuestión de edad, ¿no? A mí me parece interesantísimo y yo en eso soy francamente optimista porque lo veo y veo historias de ficción contadas por mujeres que nunca se habían visto en el último panorama ya cinematográfico, es decir, es que ver en el mismo saco a gente como Clara Roquet con Libertad, Ama, Cinco Lobitos, Alcarrás, El Comensal de Ángel González Inde, o sea, son tías que, que confluyen en un mismo momento para contar historias que si no fuera por ellas no se contarían, ¿sabes? Entonces, faltan muchas cosas, es verdad, las guionistas se quejan de una cosa muy, muy graciosa, por decirlo de alguna manera, es que las siguen llamando para... Bueno, como es una serie con tramas sentimentales, ven tú y escribe, claro. Porque claro, el género de terror se supone que nosotros no lo podemos escribir, no llegamos, no tenemos población neuronal, ¿no? Para eso. Pero eso que antes se decía y tú te lo comías, la diferencia ahora es que toda esa gente que sigue pensando eso, de pronto se ve el foco sobre ellos y ellos dicen, ¿qué pasa? ¿Qué he dicho? Y tú dices, pues has dicho una barbaridad, chaval, claro. Pues señor. Y entonces yo creo que ese discurso muy heteropatriarcal está cada vez más constreñido, ¿no? Y entonces están cada vez más acorralados en ese sentido. Sí. Y eso, ¿por qué? Pues porque hay muchas voces ya disidentes que dicen, no, y sobre todo tías que lo cuentan, ¿no? Yo voy a muchas jornadas, muchos debates, muchas mesas redondas y siempre hay alguna guionista que cuenta la última, que es, me vino el señor productor ejecutivo y me dijo tal, ¿no? Y yo le dije, no,
Y entonces el señor dijo, ¿cómo? ¿Por qué no? Pues porque no, porque yo puedo escribir una historia sentimental como tú, que también tienes familia y resulta que yo ni tengo hijos, ni tengo pareja, ni nada que se le parezca, no sé nada de familia, sabes tú más que tienes 4 hijos, ¿no? Entonces, eso está cambiando a pasos agigantados y desde luego no hay vuelta atrás, o sea, no, es imposible una involución. Eso es imposible lo más, una involución. Eso es lo más esperanzador. Recomiendo un libro que a mí me parece paradigmático en esta historia, que se llama Las dueñas del show, que es de Joy Press, que es una crítica también americana, que es un libro que me gustaría haber escrito a mí, porque es fantástico y es perfecto el panorama, porque habla de los inicios y de cómo se ha ido consiguiendo esas cuotas, ¿no? Como Shonda Rhimes no era nada y de pronto tiene un imperio montado, ¿no? Y eso se hace, es verdad que la industria americana es distinta a la nuestra, pero oye, con esos bueyes aramos, te quiero decir, esto es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Quizás es en los espacios de poder, ¿no? Donde, o sea, quiero decir, las cúpulas directivas donde todavía sigue habiendo mucha mayor presencia masculina. Sí, el mundo audiovisual como institución es masculino y sobre todo las cúpulas directivas están gobernadas por hombres absolutamente. Es decir, los jefazos son tíos. Hay muchas mujeres en los cargos intermedios, que llamo yo siempre. ¿Sabes? Coordinadora de tal, no sé qué, pero el presidente ejecutivo es un señor heterosexual de más de 50 años habitualmente. Esto es así. ¿Blanco? Blanco, bueno, por supuesto que es blanco. Por supuesto que es blanco. Entonces, eso es así. Sí. Ellas, hay una cosa también un poco delicada que es, hay muchas tías que llegan a esos lugares y asumen roles masculinos para seguir, para poder soportarlo. Pasa en la política, pasa en todas partes. Y yo sí creo que esa es la verdadera revolución, de que nosotras podamos llegar a esos cargos y decir, siendo mujeres, yo no voy a operar como tú. Claro. Y no estoy hablando del lado femenino ni chorradas similares, no, estoy hablando de otra mirada, de otro paradigma, tengo otra estructura mental, ¿no? Y entonces estoy preparada para tomar otro tipo de decisiones. Yo siempre pongo un ejemplo y es que, por ejemplo, en la tele convencional, bueno, y en la no convencional también, pero vamos, si pensáis un poco, en la tele no hay mujeres feas. No, es que te íbamos a hablar de ello. No hay mujeres feas, no hay mujeres con cuerpos no normativos habitualmente, salvo que seas muy estrafalaria por algo, o cómica o algo así, ¿no? O sea, muy extravagante. Sí que hay hombres un poco más fuera de la norma, ¿no? O sea, todos tenemos en la cabeza. Esas decisiones de no poner a mujeres también las toman las tías. Es decir, yo tengo colegas en la tele que han dicho, no, yo tampoco quiero ver. ¿Por qué? Porque tú has asumido esa mirada. Claro. Porque de pronto tú crees, a mí me lo han dicho muchas, la gente no quiere ver, la tele es fantasía, entonces la gente no quiere ver representación de la realidad, eso ya lo vemos en los informativos. Queremos ver princesas, ¿no? Claro, pero eso es erróneo, esto está pasando en las series también, ¿no? En las series de ficción, pues claro, hay determinados creadores que te dicen, bueno, no, yo pongo cuerpos normativos porque yo estoy creando una fantasía, ¿vale? Claro, pues eso es muy peligroso, porque las fantasías a veces se cogen... Generan realidad. Hemos escuchado años y años muchísima gente hablar de, a mí me faltaron referentes homosexuales, referentes de mujeres de otra edad, referentes de otra raza, etc. Yo esto lo veo con mi hija, yo tengo una hija etíope y afortunadamente gracias a las series, sobre todo americanas, claro, ella ve, pero claro, ella no ve series españolas con gente como ella. ¿Por qué? Me dicen mis compañeros creadores. Porque aquí no existe esa... O sea, sería mentira, sería estar mintiendo que las series españolas representaran o acogieran a gente de color, porque no hay tanta gente de color, es verdad. Entonces, por eso en Estados Unidos se supone que sí, ¿no? Sí. Pero yo lo noto mucho con gente muy joven que sí que encuentra ya... que es muy importante los referentes. Claro, yo soy blanca, clase media... heterosexual, no he necesitado referentes en la ficción
porque ya se supone que, bueno, más o menos las personas que salían eran como yo. Pero y esas chavalas, esos chavales de 50 años que no eran, bueno, blancos sí, pero bueno, o sea, no eran heterosexuales, no eran clase media, no tenían familias desestructuradas, que nunca encontraron sus referentes en la tele, pues eso ahora ha cambiado, ¿no? Entonces, a mí me parece eso muy, muy importante, tremendamente importante. Hombre. Tremendamente importante. Y el hecho de tener, por ejemplo, a Soy una pringada, es que es la primera que se me ha venido así, pues Soy una pringada en muchos contenidos televisivos, a mí me parece haber roto ahí. Sí. Y que esto lo he hablado mucho con ella y con Samantha Hudson, porque hablamos mucho de romper la barrera esta de lo mainstream, ¿sabes? O sea, quiero decir, ellas viven en los márgenes, en un mundo más alternativo y demás, pero han decidido ir más allá y irse a programas masivos, comerciales, que ve gente que en principio a ellas no las toleraría, pero que a lo mejor de pronto las ve y dice, y sobre todo ellas van colando ahí un mensaje que es el mensaje que ellas quieren colar, ¿no? Claro. Porque ya su propia presencia ya lanza un mensaje. Pero además es que estás viendo, o sea, a mí me parece, esto sí que me parece un cambio de paradigma, ¿no? Porque estás viendo a esa persona como un ser humano. Claro. Porque cuando tú te imaginas una Samantha Hudson desde una perspectiva patriarcal o cafre, incluso, tú no estás viendo a esa persona sufrir, no estás viendo a esa persona esa transición que tiene que hacer, no ves nada de eso. Igual que Soy una pringada, el tema de la depresión, el tema del suicidio, es rollo, estoy yo, soy humana y te vas a reflejar, ¿no? Y vas a poder ver cosas que también te pasan a ti, en mí, que a lo mejor a priori dirías, uff. No, pero fíjate, a mí me parece más interesante incluso saber que esa gente está llegando a gente que no tiene otros inputs. Es decir, porque cuando tú perteneces a un entorno intelectual más o menos privilegiado y demás, bueno, pues todas estas cosas te van a llegar de alguna manera, ¿no? Pero si hay un chaval en un pueblo perdido que tiene una familia que no le va a apoyar y él no encuentra nada, de pronto en la tele llega eso y eso es un soplo de aire que le va a dotar de una seguridad, quizá le va a dar un coraje, le va a dar armas para el futuro, ¿no? Y para tomar a lo mejor una decisión. Para tomar decisiones o simplemente para reafirmarse, para decir, bueno, pues si le pasa a esta, no soy tan rara yo, no soy tan raro, ¿no? A mí me parece además que hay apuestas audiovisuales que cuentan muy bien todo esto, ¿no? y que son interesantes porque yo siempre pienso en la mirada, me pongo en el lado este del espectador, ¿no? Siempre pienso en la mirada de ese niño perdido, inocente, sin recursos, sin referentes, que quizá no tenga, porque pensamos que todo el mundo emite en la misma frecuencia porque está en el mismo entorno que nosotros, y eso no es verdad. Pese a la escuela gratuita, pública, universal, pese a internet, no, hay determinados conceptos que tienen que entrar de una manera también determinada, y si no están en la familia y no los ven y no hay un apoyo familiar y hay mucha gente diversa, y a mí me encanta esa especie de grito, ¿no? En el que estamos instalados, de aquí cada uno puede ser lo que le dé la gana, ya es que no es solo diversidad sexual, no, es que es una diversidad personal, ¿no? Sí. Me acuerdo la primera vez que empecé a oír que dije, me explota la cabeza, hace años, pero que era la primera vez que yo oía el término queer y que empezaba a desarrollarse esa historia que yo decía, madre mía, tal. Claro, tú tienes que estar con el radar muy puesto, muy abierto, y eso es fantástico, porque eso construye sociedades contemporáneas abiertas, tolerantes, diversas, frescas, porque el mundo ya es muy convulso, ¿no? Y entonces, entonces a mí me parece que la tele en eso es fundamental. Y luego sí que tenemos un poquito la sensación, ¿no?, de que algo que a priori podría ser de las plataformas privadas de alguna manera, ¿no? Yo creo que la televisión convencional está un poquito abriéndose a eso, ¿no? Es decir, que es lo que dices tú, que a lo mejor algo que podía ser solamente en plataformas de pago y demás, sí que las televisiones generalistas un poquito, sin ser tal, pero sí que quizás están abriendo a todas esas mentalidades nuevas y
siendo lo que son, que yo creo que, sí. no deja de ser televisión generalista, pero sí que dan pequeños pasos en cuanto a, bueno, a presentar caso... otro tipo de diversidades y que estén al alcance de todo el mundo, porque el problema de las plataformas muchas veces es que a lo mejor no tienes la capacidad. Mira, yo ahí siempre tengo hay una plataforma que no está siendo lo suficientemente valorada porque esa tele no la pone en valor, que es Radio Televisión Española Play. Ay, yo soy súper fantásticas, un montón de gratuita, de contenido, ¿vale? Con un contenido muy diverso, muy original, muy interesante. No solo es el contenido de la propia tele que va allí, sino contenidos ad hoc para una plataforma que yo creo que yo no voy a dejar de recomendarla, porque a mí me parece que está haciendo un trabajo que no pueden hacer otras cosas, porque no todo el mundo tiene 40 euros al mes para gastarse en plataformas. Claro. Yo me gasto una pasta al mes en plataformas, pero ya las tengo todas. Claro, entonces, tienes que ver contenido en todas. No todo el mundo puede hacer eso. No. Y hay gente para la que 8 euros al mes en una tal es el bonobús. No sé cuánto vale el bonobús mensual, pero bueno, me entendéis. Sí. Entonces, esas plataformas tipo esa, y luego hay otra plataforma muy interesante que no es exactamente gratuita, pero bueno, es más accesible y luego tiene contenidos en abierto, que es la de A3 Player. Sí, yo que también ahí se la están veo. haciendo cosas que su tele no tiene, esa tele que sí que es más convencional y un poco más conservadora. Bueno, pues en esa plataforma se están haciendo cosas absolutamente radicales. En esa plataforma nació Paquita Salas, en esa plataforma nació Veneno, en esa plataforma está Samantha Hudson rompiendo la pana, en fin, o sea, en esa plataforma se han contado historias que tú puede que encuentres en otras plataformas, pero resulta que tienes que pagarlas, ¿no? Sí. Y a mí me parece que eso hay que poner, porque es verdad que lo gratuito, en fin, tiene que ser de calidad, sobre todo lo público, ¿no? Sí. Sobre todo ahora que tenemos tanta plataforma privada, el hecho de cuidar un poco las plataformas que ofrecen contenido gratuito y que los contenidos sean buenos es importante, porque si no acabaremos como en Estados Unidos, que o tienes tele por cable o la tele que ves es exactamente. Entonces, Exactamente. es un poco eso. Yo te iba a preguntar por esa señora de Cuenca. Esa señora de Cuenca. Esa señora de Cuenca ya, la pobre, ya yo creo que ya no existe tanto como existía, Sí, porque ¿no? claro, Estamos ahora cambiando ahí un poco la movida. Claro, era una señora de Cuenca que solo podía ver 3-4 cadenas, ¿no? Ahora esa señora de Cuenca resulta que tiene Netflix y ya... Porque la señora de Cuenca también tiene Netflix. Sí, total. Sigue habiendo un constructo en la cabeza de muchos ejecutivos donde la señora de Cuenca sigue imperando, ¿eh? O sea, esto es así. Pero claro, cada vez la señora de Cuenca primero ya, la pobre, pues a lo mejor ya se ha muerto. Esto también hay que pensarlo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, ya dices, ¿de qué edad estamos hablando? Porque yo tengo 54 tacos. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué señoras estamos hablando? Porque, claro, estos también estaban hablando... No, señoras de 60, tal, no sé qué, pero es que, claro, los 60 de ahora no son los 60 de hace 30. Claro. Entonces, claro, o sea, eso ha cambiado, eso sí que es un cambio de paradigma, ¿no? Es el alma de este podcast, de hecho. Claro, es eso, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, ¿dónde esa señora de Cuenca ya no? Esa señora de Cuenca, primero, si sigue viendo la tele, ya se ha quitado manías de encima que igual ella no tenía, ellos creían que la tenía. Ya. No es tan analfabeta audiovisualmente, pide cosas. Ya. Se ha empoderado en 1000 cosas también y ya no le van a vender gato por liebre, o sea, con lo cual, señores ejecutivos, la señora de Cuenca ya quiere otras cosas. No os escondáis detrás de ella, porque ya no funciona esto, o sea, ya no funciona. No, yo creo que desde que yo empecé a estudiar tele, el cliente, no me sale el espectador. El espectador, leches, que no me salía. El espectador ha aprendido mucho de tele, o sea, es que hay mucha cultura televisiva. Claro, y tú vas educando la retina también del espectador, claro. Que esto es una de las cosas que yo siempre digo, es decir, es que tú, si haces productos elaborados con una determinada intención y tienes paciencia y los vas
pues esto es lo que se supone también tiene que hacer la pública, ¿no? Y vas ahí, ¿sabes? Como una gotita y tal, pues al final el espectador se acostumbra a ese tipo de... ¿Por qué vemos tantas series? Bueno, porque ha sido una invasión. Claro. Porque nos han educado, y cada vez además nuestra retina está mejor educada, y ya no te pueden vender una serie, o sea, quiero decir, es difícil que una serie que no tiene unos estándares de calidad ya mínimos... Ya no entra. Es muy difícil, luego claro, hay gustos, hay muchas, hay géneros, hay de todo, pero hay unos estándares que ya no pueden bajar, ¿no? Y entonces eso, claro, eso lo sufren mucho también las cadenas convencionales, ¿no? Claro. Que ya no pueden, tú ya no puedes hacer barato. cualquier cosa, Claro. tú ya no puedes hacer cualquier cosa, eso es así. Ya. Lo que pasa es que ahí sí que la sensación que tenemos a veces es que es difícil encontrar contenidos adaptados, es decir, hay tal cantidad de contenido que yo creo que en cierto modo algunas veces te sientes abrumado, ¿no? Total. Es decir, o sea, yo hay veces que empiezo a decir, y ahí digo, rompo la lista porque digo, es que me agobia, o sea, pensar que tengo una lista, la cantidad de cosas que quiero ver. Claro, pero eso no te pasa también con los libros, sí, ¿no? Sí, pero de pronto es verdad que como la televisión es como Porque pues, que necesitaría un mes entero. Claro, sí. pero porque lo audiovisual ya cada vez está más presente en la conversación social, cosa que ya no pasa con los libros. Es decir, hay muchos más espectadores que lectores, esto siempre ha sido y ahora más que nunca, pero yo a la gente cuando me pregunta esto siempre le digo relajación, es decir, primero, no tienes que verlo todo, no como yo, que tengo que verlo todo, no tienes que verlo todo, y esto es una cuestión de prioridades, y no pasa nada porque veas Los Soprano 8 años después de haberse... No, no pasa nada, o sea, la serie está ahí, no va a envejecer, si te interesa mucho pues la ves, y si no, no la ves, ¿no? Entonces, a mí no me parece que esa cantidad de productos audiovisuales, que es verdad que es abrumadora, te tenga por qué epatar o obnubilar, ¿sabes? No, a mí lo que a veces es que se me acudió tantas cosas, al final hay tantas cosas que quiero Te ver saturas que de pronto son las pensarlo. 12 Y no has visto y no he visto nada, nada, sí, y entonces sí. es como... Claro, sí, y yo te es verdad- sientes como fuera de juego, porque es verdad que ahora... A mí sí, me ¿no? cuesta a veces, quizás es un problema mío de no saber, o sea, que tengo un montón de cosas que me apetece ver y no sé priorizar seguramente, ¿no? Pero sí que a veces digo, hay tal cantidad de contenido, Pero fíjate y- que y luego buen hay muchos- contenido que y luego dices, cada vez más hay más prescriptores dentro de las propias plataformas, ¿no? Que te hacen empaquetar las series, que tú ya te puedas navegar con cierto... Claro. con cierto desahogo, ¿no? Que no tengas que estar ahí. Y yo, por ejemplo, yo por eso en eso, yo soy muy generosa a la hora de hacer recomendaciones, porque me parece que es una labor social. Es decir, yo, por ejemplo, cuando veo algo, lo pongo en Instagram, lo comparto para al margen de lo que hago profesionalmente, ¿eh? Pero de una manera lúdico-festiva, yo quiero contarlo porque me parece que, bueno, que está bien, y de hecho noto esa especie como de feedback, ¿sabes? De gente que me dice, ostras, gracias, ¿no? Porque de pronto, porque a mí me pasa con otros gurús también, ¿no? Que dices, ostras, me lo ha recomendado fulanito, lo voy a ver, Lo tal. veo y tal. Que es la historia esta de siempre de, ¿sabes? Los cazadores, que se supone que somos los primeros, ¿no? Los que tenemos que cazar eso y estar antes de que eso sea... Sí. Eso es agotador, también os lo digo, eso es agotador. Hay pero que bueno. adelantarte a todo. Exactamente. Pero, a ver, quizás es que es la enorme variedad de contenido que hay ahora mismo, porque con el podcast pasa un poco igual. De hecho, nosotras nos habíamos planteado hacer un podcast De recomendaciones. para recomendar podcasts. Ah, claro, es que eso sea, también pasa, ¿eh? Yo, Por ejemplo, ahí estoy súper perdida, ¿eh? Yo ahí estoy súper perdida también, porque no tengo grandes ejemplos a seguir. Referentes eso. ahí de decir, esto me puede molar Esto o me puede molar, tal, ¿no? claro, sí. Entonces también, claro, porque ahora también vendrá la burbuja del podcast, pero bueno, Sí. no pasa nada. Es que Sí. están los libros, están las series, están los podcasts, pues no pasa nada. Estamos aquí para ilustrarnos, ¿no? Sí, no, está claro. Que, a ver, porque yo quería volver un poco al rollo de... Porque has entrado un poco en el tema de las mujeres haciendo pantalla, que siempre son jóvenes muy normativas y tal, y quería preguntarte, desde tu punto de vista, si se están dando pasos para que... Ahí no. En eso no.
O sea, en la ficción sí, porque En la yo creo que la ficción un poco un más, poco... tampoco paradigmáticamente. Hay más gente detrás que en pantalla, no. En pantalla no. En pantalla solo se permite si, bueno, son tertulianas de análisis más o menos político y demás, pero por ejemplo en el mundo del entretenimiento, olvídate, en el mundo de los informativos, olvídate, no encontrarás a mujeres, o salvo, y si hay, digamos, han parado el tiempo, por decirlo de una manera sutil, ¿no? O están intentando frenar el tiempo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, Pedro Piqueras. Pedro Piqueras es un señor... bueno, fondón, por el que ha pasado el tiempo. Por el que ha pasado el tiempo, que tiene como entradas, o sea, mayor, de una edad ya determinada y tal. Tú no encuentras su homóloga femenina en ningún informativo de ninguna cadena de la televisión. Vale. Eso lanza un mensaje Clarísimo. tremendo, tremendo. O sea, en la tele eso sí que no. Y ya ni te cuento en el mundo del entretenimiento. Vale, y yo te pregunto... ¿Va a cambiar? No lo sé. No, va a cambiar, no, porque entiendo que No, de momento no va a yo cambiar. de momento no lo veo. Pero, ¿qué Sí que pasaría? está en otros lugares de Europa, ¿eh? Tú ves informativos en otros lugares de Europa y sí que existen esas mujeres. ¿Y cómo Y en funciona? Estados Unidos. Bien, Bien. pero porque hay como esa cultura, ¿sabes? De incorporar a tu vida referentes informativos. Es decir, Claro. Mira, yo soy amiga de Rosa María Calaf. Es que yo estaba pensando ahora mismo. En Rosa Calaf. María Calaf tiene una Yo creo cabeza que es- privilegiada. No te digo que, yo no sé si ella querría, pero ¿tú crees que Rosa María Calaf no podría presentar un informativo en la tele pública? Hombre, ¿Y qué mensaje lanzaría eso? La veteranía, Maravilloso. el bagaje, la cultura, todo, porque ella lo reúne todo. maravilloso sería. Entonces, bueno, o sea, no, eso no va, eso de momento, ya te digo yo que no. Que no. Así como yo digo que en el mundo de la ficción, sobre todo detrás de las cámaras, sí, o sea, contando historias, sí, en el mundo en la pantalla, no. En el mensaje que se lanza desde la pantalla. No, desde luego, por eso Vamos, solo hay que uno de los verla. temas, es uno de los temas que... Sí, que a que sí- nosotras, y además siempre lo comentamos, ¿no? A mí que- me pasa, lo hemos comentado esta tarde con un informativo del Tiempo en particular, que es que cada vez que lo veo es... minifalda, tal... Claro, sí, no, eso... Que además a mí me genera... Porque Te yo desde genera fuera no, rechazo, sí, no sí. termino de entender si es una decisión propia personal, que entiendo que sí, o hay una Decisión línea de la cadena. de que tiene que ser, De que te de que tiene que- tiene que ser así, pero reconozco que o sea, y además es que lo veo y digo, bueno, voy a ver si hoy lo veo con una mirada más, no, es que lo veo, tengo que cambiar porque no lo entiendo, no termino de Claro, entender claro, qué necesidad claro. hay de hacer esto, hacerlo sí, así, ¿no? Entonces dices, y luego eso, ves ejemplo, Pedro Piqueras, otra dices, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Sí, no, sí, ¿por qué? no es extrapolable, ¿no? Y te da rabia, lo dices tú. Hay referentes, eso, para mí el ejemplo claro es Rosa María Calaf, ¿no? Dices que podría estar haciendo... Sí, ya te digo, no sé si ella querría, ¿no? Porque ella ya también está como... imagino que- Pero que nunca se lo han ofrecido, esto también es Pero verdad. Rosa María Calaf hay unas pocas, quiero decir que Sí, hay sí, otras hay. periodistas. Si las buscas hay, lo que pasa es que también es verdad que hay que buscarlas, ¿eh? O sea, sí, yo soy también amiga de Olga Biza, en fin. Pero luego, claro, es verdad que el sistema las va apartando, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues dices, bueno, pues me piro. En la Pero tele- yo creo que esa es la gran revolución. En la tele pendiente. se cumple ese topicazo, ¿no? De a partir de los 40 te empiezas a invisibilizar y tal, que... Sí, bueno, depende de en qué momento estés, pero sí que ellas lo llevan peor y que luchan mucho para eso y sobre todo las que hacen pantalla lo pasan muy mal, ¿eh? Porque yo las he visto sufrir de, bueno, primero, o sea, de intentar vencer los estragos del tiempo, ¿no? Que eso es una cosa aterradora y agotadora también, Sí, porque eso no tiene fin, o sea, No, o eso sea, no tiene fin. Y yo tengo compañeras que las he visto enloquecer en eso, Pues- enloquecer. qué tristeza. Sí, Por porque... intentar aguantar Claro, el tirón, por ¿no? aguantar el tirón, ¿no? Por decir, bueno, pues claro, yo, pues, si no, no voy a estar. Claro. No, es que... Es tremendo, ¿eh? Es que O sea, tienes la presión de... Es que la presión, al final es que yo, por pese más ejemplo, esa presión que yo, tu por ejemplo, profesionalidad. en eso soy muy respetuosa porque es que a mí me hace mucha gracia porque claro, es tremendo esto de ay, no, claro, es que está súper operada. Ya, cabrón, y si no está súper operada, tú dirás, ay, qué vieja está. Ya. Poneos de acuerdo, ¿no? ¿Qué queréis? Porque
y a las actrices les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, es que yo las entiendo. Porque es que a lo mejor de operarse o no operarse depende el siguiente papel. Es que es eso. O el siguiente proyecto. Es que es muy agresivo el tema de la imagen. Es muy agresivo. Entonces, claro, eso es tremendo, ¿no? Y entonces yo las entiendo perfectamente. Porque es que, de verdad, es que está en juego su puro trabajo. Su supervivencia. Su supervivencia, encima, sí. Vives de ello y te exigen... Sí, esta historia, además, yo ahora últimamente me fijo mucho en las series que ponen cada vez a madres más jóvenes haciendo papeles papeles de adolescentes, dices, pero vamos a ver... Y abuelas de 40 años. Sí, que el otro día, no recuerdo en qué serie era, en la realidad, la actriz que protagonizaba la madre, que hacía de protagonista de la madre, y la que hacía de protagonista de la hija, en la realidad, tú mirabas sus fechas de nacimiento, se llevaban 12 años. Ya. No puede 12 años. Eso no puede ser. O sea, eso no puede ser, es que eso es indignante. Sí. Habiendo Claro. mujeres De puede hacer 10 años o sea, más, que es claro. que O no sea, es decir, 12 años, se llevan 12 años en la realidad. Y no me vale el rollo este de las envejecemos y tal. No, que no se trata de no sé, envejecerlas. es que las tienes. Es Pero si es que las tienes, están actrices. ahí. Sí, totalmente. ¿Tienes alguna...? Pues no, porque es La verdad tele que- pública sí que es verdad que a mí me gustaría muchísimo saber para ti cuál debe ser el papel de la tele pública, ¿no? Porque nosotras somos muy de... Mira, yo soy una gran defensora de la tele pública, me parece que pasa un mal momento porque va sin rumbo. Creo que le falta poderío, le falta criterio, le falta seguridad en sí misma, le falta que alguien coja el timón y diga, no, vamos a ir, estamos en Valencia, nos vamos a Barcelona y para ir a Barcelona hay que pasar por Castellón. No podemos ir por Zaragoza, porque es absurdo ir por Zaragoza. Da igual si llegamos a Barcelona en 3 horas o en 20. El caso es que nosotros queremos ir a Barcelona, tenemos claro, y hay que decirle al espectador, mire, nosotros vamos a ir a Barcelona. Ustedes ya tienen otro tipo de periplos, otro tipo de excursiones, pero nosotros vamos a Barcelona directos. Claro. Y para ir a Barcelona nosotros vamos a hacer esto, que es línea recta. Nos exponemos a dejar por el camino, ya, pero es que esto es la única manera que pueda sobrevivir. Y entonces apostar, por ejemplo, por una plataforma como esa, en serio, a mí me parece que lo tienen todo a favor. Juegan con un archivo privilegiado, con unas posibilidades totales para... en fin, claro. RTV Play es... O sea, yo pienso lo mismo que tú. Está, la mayoría de la gente no la conoce. Claro, yo me canso, recomiendo no me canso de repetirla, cosas siempre de ahí. No me canso de eso, de recomendarla. Y o sea, nosotras vemos mucho cine, pero vemos programas de antes, programas de Claro. ahora. Hay una serie buenísima que es la docuserie sobre Ruiz Mateos. Ah, sí. Que si no la habéis visto, Sí, y sí. luego otra fantástica también, que es Lucía en la telaraña, que si no la habéis visto, Esa no la he visto. también os la recomiendo. Pues habrá que verla. Y hablando esto un poco, ¿tú crees que cualquier tiempo pasado fue mejor en cuanto a la televisión pública? No. La tele pública tuvo buenísimos momentos, sobre todo un periodo que a mí me parece que siempre destaco como el más brillante y el más potente, que fue el de Fran Llorente en la dirección del informativo y Luis Fernández como director, que fue la época de Zapatero, además, porque Zapatero hizo bien ese papel de no injerencia y consiguió poner... También es verdad que fue un cúmulo de cosas, es decir, Zapatero tenía claro que era la única manera, consiguió que gente muy potente y muy profesional estuviera al cargo de los diferentes departamentos y la gente tenía hambre de una buena tele pública porque veníamos de un periodo aciago que era el de Urdaci, ¿no? Entonces yo creo que aquello fue un oasis, fue un paréntesis que duró Poco, la verdad. y ahora creo que pasamos un mal momento. Entonces, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? No como concepto, pero sí, si te pones a abrir pequeñas parcelitas, sí, ahí sí que lo tengo clarísimo. Y la tele Y no era tan difícil, ¿eh? O sea, era una cuestión de tener claro el objetivo
y de mantenerse en su... Es verdad que el panorama mediático ha cambiado, las cosas ahora no son iguales, pero bueno, igual que antes se luchaba por un 17, por un 18, pues ahora se lucha por un 8, no pasa nada. Nos podemos quedar con un buen 8, o sea, no pasa nada. ¿Y cómo ves la tele pública de los...? Porque aquí mi amiga, yo soy más del mundo actual. Sí, yo tengo quizás idealizada una televisión de ochentera, de los 80, noventera. Cuando eres más adolescente y tal. La bola de cristal, bueno, plástico. ya, pero es que es un poco engañoso eso, ¿eh? Es un poco engañoso, porque hay programas que no resistirían el... Claro, sí, el paso. Claro, la bola de cristal muy bien, tal, vale, pero ¿qué más? Claro, pero la bola de cristal, Barrio Sésamo, ya, pero es que los tiempos han cambiado. Claro, pero por ejemplo, yo creo que un programa como Plastic hoy en día no lo vería, sería inviable. Yo creo que tampoco lo dejaría. Pero porque ya no hay una demanda de ese tipo de... Yo me acuerdo tú te tienes que adaptar. Es decir, claro, pero tú te tienes que adaptar a los tiempos también. Ya, claro. La tele en esos años estaba empezando en democracia. Sí, empezando en democracia. Iba dirigida a un público que lo tenía todo por aprender y que solo tenía la televisión para aprenderlo, en ese sentido. Entonces, idealizar el pasado está mal. Poner en valor cosas que estuvieron bien está bien. No sé si se pueden repetir. En eso yo, por ejemplo, ahí me reconozco que no tengo todos los elementos para juzgar. Es decir... se pone, mira, el ejemplo es La Clave, que siempre se habla. La Clave era un coñazo. No, la clave era un coñazo en su momento y ahora sería insoportable, ¿vale? A ella le encanta. Sí, pero es mentira. Tú la recuerdas como algo bonito, tal, como entrañable, como no sé qué. Yo recuerdo que me lo tenía, lo veía mi abuelo y entonces... Claro, pero... lo ponía. O sea, yo quitaba el 1, 2, 3... Y te la ponías. Y me ponía la una rara de narices. Un poquito... Y me encantaba. Programas de esos... Sí, pero que no. Sí, pero probablemente el tiempo tú ahora ya no no pones es... aquí la clave y la clave es soporífera. Sí. Porque el relato televisivo ha cambiado y la manera de ver y la manera de hacer y esa especie de sobriedad pues ya no funciona y ese excesivo, de sentar cátedra, yo creo que además exacto, ese excesivo análisis sesudo, que si no estaba súper al día, claro, era muy elitista ese programa, era muy elitista y te dejaba fuera al grueso de la población, es decir, es que iba dirigido, pues son como los programas nichos de la 2, a la señora como Jara y Sedal, que solo le interesa a gente que pesca y caza. Claro. Sí, el ejemplo a la señora de Cuenca no. A la señora de Cuenca no, pero es que a mí tampoco. A mí tampoco, sí. De hecho, yo me he puesto a ver con mi hija La Bola de Cristal ahora y me parece soporífera, ¿eh? Claro. No, mi hija dice... Ha envejecido mal. Sí, ha envejecido mal. Pero era muy interesante en su momento. Sí, en su momento... Éramos otros niños en aquella época también. Sí. Distintos a los de ahora. Porque los niños cada vez son menos, se llega antes a abandonar la infancia y el mundo audiovisual en eso los ha arrollado, ¿no? Entonces, claro, La Bola de Cristal ahora parece un convento de Ursulinas y tú ves ahí a Santiago Serón, que a mí me chiflaba haciendo sus chorradas y dices, Santiago, cállate. Y Pablo Carbonell, claro. Sí, la verdad que bueno, sí. Pues te presento, Mariola, la señora Manolita, que es la abuela de nuestra compañera Selma. Y que le ofrecimos que nos echase una manita con el podcast para ver su visión de señora de 90 y tantos. Ah, qué bonito. Y aquí me he venido yo y hablo de todo lo que me da a mí la gana. Muy bien. Porque... Mi madre tiene 92 y también habla de lo que le da la gana. Oye, ¿y qué tele le gusta a tu madre? Lo que le pongas. Lo que le pongas. Yo le pongo lo que me da la gana. Y ahora la chica que la cuida también, que es colombiana, le pone también programas colombianos. Y ella se lo traga sin problema. Se lo traga todo. Sí. Pues, y tiene opinión propia, ¿eh? Eso me pasaba a mí, que yo me ponía con mi ganchillo y tal, y me ponía a ver la tele y veía de todo. De hecho, mi Selma, que es muy moderna ella, claro, y dice la edad. Que no tiene tele, no, vamos, la tele la tiene, lo que no tiene es la antena, que me pone a mí lo de la internet, me pone películas, y bueno, me pone películas, pero yo que me gustaban a mí las novelas, me gustaban a mí algunos concursos, los concursos de por la tarde a mí me gustan mucho, y los de cotilleo le gustaban más a mi amiga Paquita. Yo me canso porque tantas horas ahí... Con lo mismo, que te explota la cabeza, que dices, pero por favor, ya no sabes quién es quién. Es que son muy pesados y además
todo el rato, repiten las cosas muchas veces Sí. y están hablando de lo mismo todo el rato, y yo me se canso. pueden pasar 4 horas cebándote con el mismo tema. Sí, Pues sí. es lo que te digo, que yo me iba a la casa de la Paquita y decía, vente a ver conmigo, obsérvame. Y ya cuando me quedé viuda, y yo me iba y me quedaba allí y yo me dormía. Y ya ella a las 2 de la mañana me decía, ¿pero qué te has dormido? Y yo decía, pues claro, ¿qué quieres? ¿Qué Pues si es que quieres? pasó hora. Pero podías dormirte y luego cuando te despertabas estabas en el... No te habías perdido nada, No, la narración la podías entender. Claro, claro. A mí eso no me gusta tanto, pero a mí las series me gustaban mucho. De mi época así de joven, me gustaban mucho las series estas que se hicieron. Pues el Estudio 1 siempre he dicho, porque yo Hombre, el teatro claro. me gustaba mucho. Eso era un hallazgo televisivo, claro. Y el teatro, yo de hecho quería ser actriz, pero no ha podido ser. Ya lo he contado muchas veces aquí, no ha podido ser. Pero bueno, a mí de la tele me gustaba eso, el Estudio 1. Luego las series y las películas españolas, claro, a mí me gustan españolas porque si no, no me... Bueno, pero tienes cine de barrio ahora. Claro, no, bueno, si es que eso lo veo... Aunque lo presente Alaska. Tienes Eso cine de lo barrio. Bueno, pues sí es que la Alaska es muy folclórica, en la Claro, final. claro. Bueno, si Alaska es que- le da igual 3 que 15, también te lo digo, ¿eh? Sí, sí, ella con tal Puede de ir a la estar... COPE, puede estar en cine de barrio, ningún Con problema. tal de estar en la tele y por ahí Exactamente. y pillar bien, ella está en todos los sitios y le da lo mismo el cine de barrio que el marido que sale a cantar con él y esas cosas. Sí, o sí, sea, que Jiménez Los Santos, sí, sí. sí, sí, que ella va a todos los lados. Yo no soy tan de ir, bueno, yo no voy a ningún lado. Claro, porque Yo ya... a la tele no voy, que me da vergüenza. Pero bueno, eso, que yo te iba a decir, recomiéndame algo para mí, así de tele bonito, que le diga yo a mis hermanos, ponme esto, que me lo ha dicho la Mariola. Mira, te vas a ver una serie en A3 Player que se llama Heridas, ¿Heridas? que es una adaptación española de una serie, porque seguro que estás viendo telenovelas turcas. Hombre, Hombre, vale. no, Pues entonces, no lo he querido decir porque para no quedar mal, pero no pasa nada, hay algunas telenovelas turcas que están muy bien hechas. Y ahora hay una novedad, es que se están adaptando muchas telenovelas turcas españolas. a los países. Sí. Entonces, han cogido una historia que es de una telenovela turca y la han hecho con una producción de aquí, con actrices de aquí, es Adriana Ogarte, una de ellas, y María León. Y ellas dos han hecho una serie que se llama Heridas, que está muy bien. Tienes que, una cosa que se llama en el mundo de la ficción, que se llama, a ver si te lo puedo explicar, suspender el descrédito. Es decir, todo te parece un poquito inverosímil, ¿vale? Pero tú tienes que hacer un ejercicio para decir, bueno, voy a suspender el descrédito de lo que supone lo que estoy viendo, ¿no? O sea, entonces ese ejercicio tú lo tienes que hacer, decir, va, me lo voy a creer. Vale. Me lo voy a creer, porque es un poco irreal, pero es muy entretenida, está bien hecha, ellas están estupendas. Y también en la misma plataforma, que es una adaptación también de una telenovela turca, Alba, que cuenta un poco Esa he la visto historia de la manada. Los anuncios los he visto. Cuenta un poco, es muy dura, pero está muy bien hecha. Y lo hace Elena Rivera y está francamente bien. Y ahí sí que te lo crees todo sin problemas. Y eso Con lo es cual yo de los cafrecillos aquellos de que le Sí, hicieron la a manada, chica. exactamente, exactamente. Es un poco la misma historia, pero es una telenovela turca también. Oh, Y vaya. entonces esas dos son las que tienes que ver, que son así facilitas de ver y bueno, divertidas Que me no van a sería la gustar, palabra. vamos. Sí, que te van a gustar, Tú sobre no- todo la de Heridas. No le digas a las hermanas que son telenovelas turcas, que yo le voy a decir... me lo han No, pero tú recomendado. piensas que no son telenovelas turcas, son adaptaciones. Tú dices, son adaptaciones. Sí, a mí me gustan, si es las hermanas. No, pero como son gusta a adaptaciones, ella. son adaptaciones y ya está. Entonces las puedes ver fácil porque es que tampoco te voy a pedir que veas cosas un poco más... No, Más mírate complicadas. eso y ya está, que está bien. Vale. Y es divertido y, bueno, divertido no son, divertidas no Ya. son, Bueno, pero son drama. interesantes, es un drama, pero es un buen drama. Son dramas de... Es un buen drama. De los que me gustan a mí, porque Pues a mí, sí, a mí es exactamente. que me gustan las cosas de la vida y yo creo que la tele, a personas como yo que no hemos salido, yo salí de mi pueblo para irme a mi barrio, Madrid, y luego me he venido aquí con mis hermanas porque me quedé viuda y me he quedado sin amigas y me aburría. Y entonces yo con la tele he aprendido mucho. Claro, pues mira, una serie que te voy a recomendar, que es una docuserie que te va a
que te va a hacer aprender mucho, que también está en A3 Player, que es una docuserie sobre los Borbones. Uy. Muy interesante, que además está muy bien contada para todos los públicos, para que todo el mundo entienda un poco, porque es una buena radiografía. No es nada como loando a la monarquía, ni mucho menos, con lo cual esa serie te la recomiendo. Que además no sabemos muchas cosas de ahí, porque como antes es que antes no se podía hablar de nada. Pero ahora sí. Y ahora, bueno, y ahora te lo cuenta todo en esa serie. Pues, en esa serie te lo cuenta todo. Esa sí que la quiero yo ver, porque a la todo, Sofía... Todo. Te lo va a explicar todo, además muy bien explicadito. Y sin hacer, con frases muy normalitas. Oye, pues me encanta lo que me has propuesto, lo de los Borbones, me lo apunto yo así, porque además la Serma, que a mí no me gusta la política, pero la Serma siempre está ahí con las cosas. Pues esa también le va a gustar a la Serma, porque a mí me ha gustado. Le va a gustar. La produce Ana Pastor y la dirige Aitor Gabilondo, que es el mismo realizador que Patria, que era una serie muy buena también. Que se era de por ahí arriba. Del País Vasco. Pues te veo muy puesta, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que es que todo lo que sea política... Mi Serma claro. está ahí porque le he visto ese libro en la casa. Claro. Le he visto. Pero mira, Aitor Gabilondo también hizo una que igual sí que has visto, que era de Telecinco, que se llamaba El Príncipe. Esa sí que la he visto. Y otra que también era de Telecinco, que se llamaba Vivir sin permiso, que salía José Coronado. Ay, como me gusta a mí ese hombre. Pues es el mismo director. Los Borbones la dirige también Aitor Gabilondo. Uy, bueno, pues mira... me voy yo contenta. Si voy con una ya lista de cositas tienes para todo el verano ya con esto. Tengo yo cosas para ver, así que totalmente. os voy a ir dejando, porque yo ya he venido, ya he dicho todo lo que tenías además que yo a esta mujer la quería conocer, porque digo, me van a decir a mí cositas de la tele que me tienen la Serma, que tú no cuando veo quieras me anuncio. preguntas, yo te envío lo que quieras. Ay, fenomenal, yo te lo agradezco muchísimo. Oye, que muchas gracias por venir, que a mí me encanta que seas una espectadora televisiva a tu edad todavía, ¿eh? Ay, yo soy muy potente. Y no me deja la Serma, pero yo, mi pequeña, su hija, le digo, ponme esto en el ordenador. Muy bien. Y me lo pone fenomenal. y yo me subo a la habitación, cuando veo que sube la Serma, lo quito como si fuera adolescente. Fíjate, yo, o como si estuvieras viendo porno, fíjate. Uy, eso es verdad. Es que... Lo ocultas como si fuera pecado, casi. Normal. Si yo te contara cómo ha sido la vida para mí, pues esas cosas... Me la puedo imaginar. Ay, sí, bonita, sí, seguro que sí, que te la puedes imaginar. Bueno, Menfi, bonica, yo me voy. Que pases he muy acabado. buena semana. Pasarlo muy bien. Y nos vemos en unos días. Venga. Un beso. Bonica. Chao. Hasta luego. Y Mario, ¿tú crees que las cadenas y las nuevas plataformas tienen en cuenta sobre todo a las mujeres mayores a la hora de programar y demás? No, define mayor. No. En general no. Yo creo que hay un corte... No, hay un corte generacional ahí, no, ahí ya sí que no. O sea, si nos vamos a muy... Lo que pasa es que, claro, eso también está cambiando, porque, claro, la gente que tenemos ahora, 50i, envejeceremos y yo también quiero producto de calidad, con lo cual eso ya se acabó. Es decir, hacer una tele para un determinado segmento de la población y quedarte ahí, eso ya es imposible, porque yo voy a seguir consumiendo audiovisual. Es decir, ya hemos llegado para quedarnos. No es como antes, ¿sabes? Mi madre tiene 92 años y evidentemente su cultura audiovisual es distinta a la mía. Pero yo, cuando yo llegue a su edad, si llego, yo tendré una cultura audiovisual completamente distinta a la suya. Y yo también voy a ver ese tipo de historias, ¿no? Entonces, claro, todo eso, se tiene que poner las pilas en eso. Porque, claro, ¿dónde pones el corte? ¿Dónde pones el corte? Sí, claro, ¿dónde lo pones? Sí. Está guay. Yo creo que es verdad. O sea, yo he crecido con la tele. Debo reconocer, en mi casa se ha visto mucha tele. Pero además, o sea, tele guay porque, bueno, a ver, no me voy a poner aquí la medalla de que no veo Sálvame o no veo tele basura. Porque yo creo que todos en algún momento hemos visto algo, ¿no? El primer Gran Hermano lo vio todo el mundo. Claro, lo vimos todos, sí. Y hubo un montón de cosas, y luego he visto mucho intentando aprender y analizar y tal, ¿no? Y yo creo que yo soy de Madrid, pero me fui a vivir a un pueblo de la sierra en el que había 80 habitantes, con lo cual en el invierno, con nieve, con hielo y con tal, había mucha tele. Entonces...
A mí me ha resultado muy educativa, o sea, Claro, y balsámica y todo, sí, claro, sí, sí, o sea, sí, un sí, poco sí, de es que todo, la tele ¿no? es estupenda para eso. Y- En la pandemia se comprobó que es que si no hubiera sido por el contenido audiovisual nos hubiéramos suicidado. Suicidado, sí. Nos sí, hubiéramos sí. suicidado, Sí, todos, niños, mayores, todos. Para acabar, ¿cómo te gustaría que fuese la tele de aquí a unos años? O sea, Bueno, a mí me gustaría que fuera más femenina, que la mirada femenina estuviera mucho más presente, que en el mundo de los informativos fuera menos ruidosa. Yo siempre quiero una tele que acaricie y que no arañe. Sí que creo mucho en la pluralidad televisiva, es decir, me parece que la diversidad es buena, me parece que los monopolios son malos. Ahora vamos camino de que las plataformas también se concentren porque claro, el mundo audiovisual también es muy caro, pero yo diría esas tres cosas. Me gustaría que fuera más femenina, más diversa, menos ruidosa, menos contaminada por lo tóxico, que hay mucho, sobre todo en el mundo informativo, y que siguiera, que creo que sí que lo hace, que siguiera innovando, que siguiera experimentando, que siguiera planteándose, sobre todo en el mundo de la ficción, que hay muchos relatos todavía por contar y que lo cuente la televisión, que lo cuente el audiovisual, es muy importante, que todos los hacedores de la televisión tengan claro que la tele es importantísima, que no hay nada más importante, ni siquiera Internet. Que el mundo de la imagen, el mundo del audiovisual, donde tú además vas a llegar, o sea, incides en hogares donde no ha incidido nada, ni los libros, ni Internet incluso, ¿no? O sea, mi madre no tiene Internet, tiene televisión. Hay gente en pueblos pequeños de 70, de 80 años que no tienen Internet o no lo manejan, pero tienen televisión, ¿no? Entonces la tele es fundamental para acompañar, para clarificar, para abrir ventanas al mundo, abrir mentes. Entonces yo con eso me conformaría. Creo que lo de la tele más femenina es muy importante, porque con eso lleva implícito una tele más femenina, seguro que atiende más a otras realidades, como por ejemplo la edad, de lo que estamos hablando, ¿sabes? Entendiendo lo femenino como algo bueno, claro. Con otra mirada, lo que con otra mirada. Femenino y feminista, las dos cosas, claro. Yo también creo que esa sería una buena noticia, que empezásemos a ir bueno, y no hay que tener ningún remilgo en una tele feminista, con todo lo que ello implica. Igual que querríamos una tele no racista, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Exacto, y diversa en todos los sentidos y demás. Pues bueno, pues estamos llegando al fin. Sí, la verdad es que ha sido un placer y un lujo contar contigo, y tenemos un detallito. ¡Ay, qué bonito! Tenemos un regalito que hace nuestra prima Manuela Calavera. ¿Y qué es? Pues es una joya. Es una joya hecha a mano y que, pues eso, Manuela Calavera hace. La bolsa es también de ella, pero no de la marca. ¡Ay, qué bonito! Es un anillo de olas. ¿Vale? Porque como tú eres muy mediterránea... ¡Me chifla! Es un anillo de plata hecho a mano. Manuela Calavera. Bueno, me voy a hacer una foto para Instagram en cuanto llegue a casa. Me encanta. Pues... Me encanta, y son olas, es verdad, qué bonito. Son olas. Mi hija me lo va a quitar, estoy segura. Sí. Con una pátina que lo envejece, hecho a mano. Ay, muchas gracias. Y la es bolsita única. Y la bolsita es preciosa. Son piezas únicas. Sororidad y respeto, qué bonito. Sí. Cada Manuelita... Oye, pues nada, la pondremos, le haremos... La contaremos. La contaréis. Sí, exacto. La contaré, me lo voy a dejar puesto. Pues, oye, ha sido un enorme placer. A vosotras. Y un enorme honor tenerte. Yo soy... Es que yo, o sea, te tengo ahí como en mis... Muchas gracias a vosotras. Ojalá vaya bien esto y hagáis más cosas interesantes y deis voz a gente interesante también. Bueno, la verdad es que esa es un poco la idea, ¿no? Nos parecía que había un espacio que no estaba cubriendo. Muy bien. Sí, nos parecía interesante eso, dar visibilidad a mujeres mayores de 40 años, a que nos contasen
cosas interesantes. Y ahí vamos a estar contando las cosas. Esa es nuestra muchas idea. Gracias. Pues así que nada, hasta aquí. Hasta la próxima, que vaya muy bien. Hasta aquí nuestro Manolitas a la Fresca, un podcast sobre cultura, menopausia y rock and roll, y que esperamos que os haya gustado y que estéis dispuestos a pasar un ratito con nosotras a la fresca. Y bueno, ya sabéis que podéis seguirnos y apoyarnos visitando nuestro fanzine manolitasalafresca.com o en Instagram o TikTok @manolitasalafresca. Recordaros también que somos un podcast autoproducido y que nos puedes apoyar comprando joyas en Manuela Calavera, en la web manuelacalavera.com y también en la página web de manolitasalafresca.com, donde ya tenemos nuestro merchandising con las camisetas, las bolsas, las tazas, en fin, de todo. Así que si queréis participar podéis contarnos lo que queráis enviando audios a nuestras redes sociales o al mail manolitasalafresca@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos hasta el final y hagamos una bonita banda de manolitas que crezca cada vez más. Podéis etiquetarnos en las redes sociales con los hashtags Manolitas Visibles, Manolitas Somos Todas y Manolitas... Manolitas a la Fresca es un podcast sobre menopausia, cultura y rock and roll. Idea original del proyecto Selma Tango. Presentado por Selma y Memphis. Producción ejecutiva, guión, vídeo, audio y dirección, Selma Tango. Producción, Memphis. Creación de las joyas hechas a mano que se llevan las invitadas, Manuela Calavera. Puedes ayudarnos comprando en manuelacalavera.com nuestras camisetas, tazas u otro merchandising, así como cualquier joya. O difundiendo este podcast. Muchas gracias por seguirnos y hagamos una gran banda de manolitas que se juntan a la fresca.